Ahora le damos la bienvenida a Cristian Javier Blanquicet, director de Catastro de Sincelejo. Cristian es economista de la Universidad de Sucre y magíster en Gerencia de Empresas Sociales y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica Americana San Gregorio Magno en Brandon, Florida. Con 9 años de experiencia en el sector público, ha ejercido roles estratégicos como asesor en la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, enlace regional en Sucre para el Ministerio de las TIC, asesor financiero de planeación para municipios de Morroa, Los Palmitos, Montecristo en el sur de Bolívar y es líder social afrodescendiente, comprometido con el desarrollo inclusivo y sostenible. Cristian, adelante. ¿Cómo cambio la perspectiva? Okay. Buenos días para todos, saludos, especialmente de parte del alcalde Yair Acuña. Creo que hoy somos una de las capitales de la costa caribe más importantes de la región. Recordarles que Sincelejo hoy se consolida como la ciudad más segura del Caribe colombiano. Nosotros hoy tenemos la intención de regalarles a ustedes las experiencias aprendidas de la actualización y de la conservación que hoy llevamos en el municipio de Sincelejo. Bueno, decirles que Sincelejo es un municipio pequeño, tenemos 30.000 hectáreas de territorio, somos un municipio de segunda categoría, nuestros ingresos corriente libre de destinación no superan los 100.000 salarios mínimos mensuales. Nosotros en 2020, remontándonos al gobierno anterior, hubo la necesidad de actualizar el catastro. Se entendió que el catastro, desde la estrategia del gobierno nacional, se hizo para mejorar el recaudo y algunos aspectos de la tierra. Básicamente, en 2020, el gobierno anterior se propuso realizar un contrato que se hizo en 2021 con un empréstito con Findeter de 15.000 millones de pesos. Con esos recursos, pues se hizo la actualización. Nosotros solicitamos ante el IGAT en 2020 la habilitación, se hizo en el término de 5 o 6 meses, se logró la habilitación a través de resolución en diciembre de 2020. En 2021, a mediados de mayo, nos entregaron el servicio catastral. Con eso se vino la preocupación de las inconsistencias que se recibieron por parte del IGAT. Entonces, básicamente hoy yo les voy a manifestar cómo se hizo todo el proceso de actualización y lo que llevamos a la fecha. En ese entonces, cuando se recibió el diagnóstico inicial del IGAT, recibimos un municipio con aproximadamente 13 años de desactualización. 13 años que nos generaron muchas dudas porque inclusive manejar esa cantidad de datos, que son 88.000 datos que se recibieron, fue muy dispendioso para aquel entonces. Aquí, como pueden ver, estos fueron los predios que recibimos según el tipo de zona. Recibimos aproximadamente 2.900 predios no horizontales, que serían predios que no son propiedades horizontales, pueden ser lotes, pueden ser habitacionales, pueden ser industriales, comerciales. Recibimos en la zona corregimental 2.900, en la zona rural recibimos 4.900 y urbanos pues la mayoría. Hoy Sincelejo tiene una base actualizada en un 100% en comparación con lo que recibimos. Se ha logrado actualizar de manera muy contundente la base catastral. Sin embargo, ese rezago nos generó muchos problemas en materia de cruce de datos. Recibimos una base con inconsistencias de 10.000 propietarios sin número de identificación. Les hablo desde eso que recibimos para que las personas que están interesadas en ser gestores catastrales sepan
que del IGAT no va a provenir información 100% depurada, sino que viene información con bastantes inconsistencias. Recibimos 10.000 predios sin número de identificación, 24 predios con error en código de nombre de propietario y recibimos 16.000 predios con información diferente en cuanto al tema del propietario. Eso venía del IGAT, casi que 13 años sin actualizar esa información. Eso se debe a que en ese entonces, cuando se hacían las fichas prediales, se hacían a mano. Se hacían a mano, muchas veces muchos ejecutores, o en ese efecto reconocedores prediales, hacían su trabajo desde el oficio cotidiano, lo hacían, eran bachilleres y se iban educando en la medida que iba avanzando año a año. Recibimos igualmente 20.000 errores, 20.000 errores de documentos diferentes propietarios. Si se dan cuenta, la zona urbana es la que más errores recibimos de este tipo. Sincelejo hoy tiene alrededor de 54.000 predios en la cabecera, y el resto está en la zona rural. Sincelejo hoy está comprendido por cuatro UPRs que se llevan la mayor proporción de la tierra. Sincelejo hoy, casualmente, estamos avanzando en materia de planeación rural. Estamos llegando a actualizar el 33% de la tierra en materia de planeación de la tierra. Hoy en la actualización no se hizo. Eso generó que parte de la información que contempla ese diagnóstico tuviera algún tipo de sesgo. Hoy son más de 5.000 predios rurales que están medianamente actualizados, conociendo que hoy la tierra en Colombia se ha subdividido de una forma muy diferencial. Hoy, por ejemplo, Sincelejo, la normatividad solamente nos permite dividir la tierra por hectárea en 1.000 viviendas, en 100 viviendas, 10 viviendas, y hoy se ha proliferado la vivienda rural de una manera estrepitosa, que es difícil de controlar cuando no se actualiza el catastro. Y así, en esa manera, recibimos predios con destino no lotes sin construcción. ¿A qué me refiero? Recibimos información de predios que no tenían en ese entonces un mínimo de construcción, ni 0 metros cuadrados con destino habitacional. Así como sucede en Sincelejo, puede suceder en cualquiera de sus municipios, porque básicamente el avalúo catastral más el destino económico más la tarifa del impuesto determinan el valor que se va a pagar anual del impuesto predial. Básicamente, en Sincelejo, por ejemplo, la tarifa máxima para lotes es 33 por 1.000, mientras para habitacionales depende del estrato y la más baja es 1.7 hasta 16 por 1.000. Entonces, hay muchas personas que en ese entonces con el IGAP lograban establecer sus destinos económicos habitacionales para que la liquidación del impuesto no les saliera tan alta, sino que se acomodara al destino que el reconocedor del IGAT hacía en ese entonces. Entonces recibimos 17.000 predios con destinos totalmente distintos a lotes, lo cual genera una dispersión no solamente en cuanto al tema de avalúos, porque los lotes en Sincelejo son un poco más costosos, pero los habitacionales ya generan que se cuarte un poco el avalúo. Entonces tenemos, vamos a avanzar. Predios sin folio de matrícula, 7.000 predios sin folio de matrícula. Se recibieron, ¿por qué? Porque en ese entonces existían predios informales. Hoy son tipo 2, antes eran tipos 8, tipo 5, tipo 8. Hoy son tipo 2. Sincelejo recibió 7.000 predios sin información, con dificultades para hacer el cobro coactivo. Dificultades. Así como lo recibimos nosotros, probablemente sus municipios puedan tener este tipo de inconsistencias. Esto limita el cobro del impuesto. Aunque se pueda liquidar el impuesto para predios informales, el cobro coactivo se cae porque no encontramos el folio de matrícula. No hay a quién embargar. Entonces la información no es 100% real. Entonces, para eso nos tocó hacer un convenio interadministrativo con la superintendencia. Ellos nos generaron una base digital
con los predios actualmente registrados en Sincelejo, que son 93.000 predios con folios de matrícula activos. Con folios de matrícula activos. También recibimos predios con inconsistencias jurídicas, predios sin folio de matrícula, predios con diferentes círculos registral. Encontramos, por ejemplo, predios en la ciudad de Sincelejo que inician con 340, pero están registrados en Tolú, o que están registrados en Morroa, San Pues. Entonces, cuando lo vamos a ubicar, a geoespaciar en la base, no lo encontramos. Entonces, eso fue un error que hubo en el registro en ese entonces. Y 6.000 predios con folio duplicado. Esto sí genera dificultades en el recaudo porque no hay forma de decidir a quién se va a embargar o a quién se le va a hacer el cobro coactivo o persuasivo. 51 mejoras recibimos. Bueno, en cuanto la persona que vino en representación del IGAT, ella nos habló de zonas geofísicas y geoeconómicas. Sincelejo tiene 53 zonas geofísicas urbanas y 54 económicas. Nosotros recibimos esas tablas del gobierno pasado. Esas tablas se elaboraron en la actualización. Sin embargo, nosotros para esta vigencia estamos realizando rectificaciones a los posibles errores e inconsistencias que se recibieron en la actualización. Por ejemplo, hoy tenemos predios en la ciudad que tienen un valor de aproximadamente 10.000 millones de pesos en precio real comercial, pero que en la actualización quedaron con avalúos artificialmente muy bajos. Por ejemplo, este es el momento de hacer los estudios de mercado para actualizar el estudio que se hizo económico de las zonas. Encontramos esas disparidades. Predios con precios extremadamente altos que en la actualización quedaron con precios artificialmente bajos. Entonces, básicamente, para poder realizar las tablas de las zonas es importante hacer un buen estudio de mercado. No solamente un muestreo simple, sino ampliar la muestra al menos el 30-40% de los predios de la ciudad para tener avalúos reales. Sincelejo hizo 3.000 avalúos particulares para poder determinar las zonas económicas. Zonas económicas, hoy tenemos zonas económicas con un valor de 1.900 pesos metro cuadrado. 19.000 pesos metro cuadrado. Y el metro cuadrado más costoso de la ciudad son 1.200.000. 1.200.000. Sin embargo, nosotros hemos logrado establecer la estrategia para poder regular esos precios en relación con los precios de mercado de los inmuebles. Todos los gestores catastrales deben implementar el observatorio inmobiliario. Sincelejo hoy, 2024, tiene el observatorio funcionando. Cuando se recibió la actualización catastral, hubo inconsistencias porque el IGAT no puntualizó con el gestor catastral la creación del observatorio. Entonces, básicamente nosotros lo que hicimos fue replantear la idea, solicitarle apoyo al DANE. El DANE nos facilitó los usuarios, el software, los formularios, y hoy tenemos un observatorio funcional con al menos 500 ofertas identificadas en toda la ciudad. Estas ofertas nos permiten actualizar constantemente los avalúos de algunos inmuebles. Por ejemplo, nosotros en la zona más costosa de la ciudad, se llama el barrio Venecia, que tiene alrededor de 4.000 predios, venía con una zona económica 15, una zona económica muy baja, a 500.000 pesos metro cuadrado, cuando un apartamento lo venden por 4 millones de pesos metro cuadrado. La diferencia es bastante amplia. Hoy logramos realizar una corrección, no a los estudios, sino a las zonas geoeconómicas y ubicar esas zonas estratégicamente para que los precios de mercado sean reales en cuanto al 60% del avalúo. Eso es lo que básicamente hemos hecho para poder regular esas inconsistencias que se recibieron del IGAT y que quizás se entregó al finalizar la actualización, pero no fue real en cuanto al precio de mercado de algunos inmuebles. Por ejemplo, hoy en Sincelejo hay un centro comercial que se llama Huacarí. El centro comercial está en zona 14, cuando los arriendos son extremadamente costosos, 17 millones mensual, 18 millones.
Y sepan que del valor del arriendo también se puede determinar el avalúo. Hay predios que tienen, hay un predio que cuesta 14.000 millones de pesos y tributa artificialmente muy bajo el impuesto, porque obviamente la zona económica, más el avalúo, más la tarifa comercial, genera que el impuesto sea bastante bajo. Por eso, como experiencias aprendidas, lecciones aprendidas, está en, primeramente, realizar un buen estudio de mercado, establecer muy bien las zonas económicas, las zonas geofísicas. Encontramos realidades dispersas en Sincelejo, por ejemplo, encontramos en barrios en donde se establecieron unas zonas físicas, por ejemplo, una vía inclinada con servicios públicos complementarios, con vía pavimentada, y cuando vemos la realidad encontramos un predio sin vías pavimentadas. O de pronto encontramos un predio con acceso a luz, energía, agua, gas, pero sin alcantarillado. Entonces, de eso también se determina las zonas geofísicas. Las zonas geofísicas que ayudan a determinar un valor en el avalúo. Bueno, los predios informales. Sincelejo recibió 16.000 predios informales, predios que probablemente en ese entonces fueron invasiones. Muchas personas se aprovecharon de la propiedad privada para tomar posesión, ocupación ilegal, y eso generó que en la base catastral de 2021 tuviese que hacerse a través de la ortofoto la captura de esos datos. Se obtuvo que 16.000 predios son informales en la ciudad, todos en la periferia, la mayoría en la periferia. Esos predios que son registrados en la base, que son informales, tributan, pero hacer el proceso coactivo es difícil porque son predios que están en invasión, predios que marginalmente la gente cambia de sitio, existe una dinámica de venta ilegal del inmueble, existe un propietario real, uno lo posee, uno lo ocupa, ese que lo ocupa lo vende y lo revende y se desconoce al final el propietario inicial. Entonces, cuando son predios de mayor extensión que están invadidos de manera extensiva, se limita a hacer el pago del impuesto. Entonces, en este caso la actualización se hizo, se consiguió el predio base, el predio matriz, pero para efectos fiscales hacer el cobro es imposible porque nadie que tenga un predio invadido va a querer pagar el impuesto predial. En este caso encontramos un predio que tiene 32 hectáreas, invadido casi que un 60%. 60% con más de 6.000 predios informales. Entonces, para hacer ese tipo, o sea, está bien actualizar la base, pero actualizarla con qué tipo de datos. Entonces, no remontarnos a solamente actualizar informalidades, porque esto representa aproximadamente el 25% de la base nuestra. Entonces, eso para efectos tributarios es complejo. Por ejemplo, esa base está alrededor de 250.000 millones de pesos en cartera. Para nosotros eso es súper difícil de cobrar porque la persona de pronto ya no vive ahí, es extranjero, no paga el impuesto, no tiene cultura de pago, etcétera, etcétera. Bueno, ahí les muestro la imagen de antes de la actualización y posterior a la actualización en cuanto al tema de informalidades. Este es un barrio hoy legalizado, se llama El Poblado, en la ciudad de Sincelejo, queda en la periferia. Ese predio era un predio de mayor extensión de una empresa ganadera, fue invadido. Esa invasión es la que yo les comenté, de 6.000 predios invadidos. Todo esto es invasión. Todo eso es invasión. Todo eso es invasión, con todas las dificultades para hacer el cobro, porque es un suelo que no tiene vías pavimentadas, tiene limitaciones de acceso a servicios públicos, los avalúos son extremadamente bajos, es la zona más paupérrima de la tabla de zonas geofísicas y económicas. El avalúo está en 15.000 pesos, 14.000 pesos, son viviendas muy pequeñas. Entonces, a veces no solamente actualizar, sino saber hacer el proceso. De pronto no agotar esfuerzos en quizás estos casos, que son 6.000 predios que van a ser súper difíciles de gestionar tributariamente. Al terminar el proceso de actualización, que fue en 2022, alrededor de diciembre, noviembre, diciembre, recibimos una base con 100.000
predios activos y 103.000 predios incluyendo las cancelaciones. Las cancelaciones son predios que fueron cerrados, pero que seguían tributando. Por ejemplo, Sincelejo hoy tiene más de 6.000 predios que están activos en rentas, pero están cerrados en registro. Entonces, a veces, no hacer un buen empalme con instrumentos públicos, con las oficinas de registro, puede generar que esas inscripciones catastrales sigan persistiendo con errores. Por ejemplo, nosotros tuvimos este inconveniente y hoy tenemos una base que está bastante inflada, pero hay que empezar a depurarla. Aunque la hemos recibido un 100% de actualización, hay que depurar gran parte de la base. Tenemos 6.000 predios, 6.000, 7.000 predios que están cerrados. De esos predios nacieron 23.000 desenglobes que fueron entre 2023 y 2024. Obviamente, como la actualización fue en 2022, en la base actual están algunos que hemos recibido por parte de la superintendencia, pero los usuarios muy pocas veces se acercan a las direcciones a actualizar. Por ejemplo, si acepta, 22.000 usuarios del servicio actualizando, colapsarían una dirección como la nuestra. Hoy nosotros, cuando recibimos con 3 funcionarios de planta y recibimos con 30 contratistas. Obviamente, nuestro gobierno ha sido diferencial. Hemos eliminado casi que un 90% de las contrataciones de prestación de servicio y hemos generado unas plantas provisionales para poder contratar personal idóneo para estos espacios. Hoy Catastro, de tener 33 empleados, pasó a tener 150. Somos la dirección con más personal vinculado a la alcaldía de Sincelejo, obviamente por las razones, porque nos interesa mejorar el recaudo, no solamente la actualización, sino la conservación. Hoy nosotros hemos estado muy enfocados en conservar la base, que es básicamente mantener actualizada permanentemente la información catastral, cambio de propietario, englobes, desenglobes, cambios de destino. Hay muchas personas que construyen sin licencia, nos toca estar vigilantes de esa incorporación de esas construcciones. Hay personas que hacen demoliciones sin licencia, nos toca estar muy constantemente pendientes a eso, hacer empalme permanente con las curadurías, porque de ellos pues depende este tipo de mutaciones de tercera. Hemos hecho un solo autovalúo. Creo que la ciudad de Sincelejo hemos tenido de pronto el año pasado, el año 2023, el sector empresarial que se ve afectado por este tipo de políticas fiscales se opuso a la actualización. Entonces eso generó que para esta vigencia, nosotros siendo gobierno de oposición, pasar al nuevo gobierno, tener de pronto ese peso de que mucha gente no ha querido pagar. Por ejemplo, esa gente que no ha querido pagar son 20.000 millones de pesos que no han entrado al municipio. Entonces, por eso es importante realizar concertaciones con los empresarios para poder llegar a consensos, establecer quizás en esas socializaciones las zonas económicas ajustadas a la realidad inmobiliaria. Por ejemplo, hay empresarios del sector, ahí tenemos el parque industrial que está en una zona 26, cuando produce cantidades de recursos diarios y la gente no tributa como debe ser. Entonces, para algunos se ubicó en unas zonas económicas estratégicas y para otros se les premió con zonas económicas paupérrimas. Entonces, básicamente es establecer una buena socialización con los sectores empresariales, con los gremios, para poder determinar unas zonas económicas ajustadas a los estudios. Nosotros lo hicimos con base en los estudios. Bueno, recibimos una base rural de 107.000 millones de pesos. Ese es el avalúo total de la ciudad en ese entonces, 107.000. Con la actualización pasó a 765.000 millones de pesos. Es decir, aumentó 7 veces el avalúo de la parte rural. Y el urbano aumentó 2.4 veces. Pasó de casi 3 billones a 7 billones de pesos. Esa es la base catastral para esa época en que se recibió la actualización. Bueno, como les dije al principio, Sincelejo tiene 30.000 hectáreas. Esto fue lo que nos generó la actualización. Casi que un 100% de la base actualizada.
pasamos de 88.000 predios a 102.000 con todas las inconsistencias que recibimos del IGAT, con la desactualización, con los predios cerrados activos en rentas, con los desenglobes sin realizar, con las fichas prediales con problemas de digitalización. Por eso es importante al momento de realizar los empalmes solicitarle al IGAT que entregue la información digitada y clara, porque por ejemplo nosotros recibimos 79.000 fichas prediales con dificultades de lectura. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que hacía el reconocimiento predial a mano y eso para de 1994, 1990 hasta la fecha, eso es imposible de observar. Y para finalizar, este ha sido el comportamiento del tributo en Sincelejo. Sincelejo, nosotros en 2021, cuando recibimos el servicio catastral, se liquidó una base de 33.000 millones de pesos y se recaudaron 20.000 millones de pesos, el 63%. En 2022 se liquidó una base de 34.000, se recaudó 21.000. Cuando entró en vigencia el avalúo actualizado de 2022 a la vigencia de 2023, aumentó la liquidación del impuesto a 88.000 millones de pesos. ¿Sí? Dos veces más 2022, pero el recaudo seguía siendo igual. Seguía siendo casi que similar. Eso se debe a que muchas personas no reciben muy bien el tema de la actualización en temas fiscales. Porque para identificar la tierra es súper importante, pero para temas fiscales la gente siempre tiene un poquito de recelo con el asunto. Entonces eso nos generó un recaudo similar a 2022 con un incremento un poco significativo. Sin embargo, eso se debe a la inercia del aumento del avalúo. Obviamente, quien pagaba 10.000 pesos pasó a pagar 70.000. Quien pagaba 7 pasó a pagar 14. Y eso fue, obviamente, gente que tiene cultura de pago que no se va a dejar embargar. Entonces, eso generó que la inercia se aumentara el tributo. Para este año, luego de, yo tuve la posibilidad de ser director de catastro en el gobierno pasado, en diciembre en el empalme, tuvimos la posibilidad de conocer lo que sucedió, hubo una activación de matrículas de predios de folios cerrados que tenían un incremento significativo en la base, eso generó esta disminución. Nosotros actualizamos la base, eliminamos esos folios de matrícula cerrada, eliminamos varias informalidades y generamos que la liquidación del impuesto fuera un poco más baja, pero para este año el recaudo aumentó de manera significativa, aumentó casi 10.000 millones de pesos más, obviamente con las estrategias del impuesto predial. Decirles que los predios que no se actualizan, cuando se entra en vigencia el periodo fiscal de los avalúos nuevos, entran con limitantes, con límites en el impuesto. Por ejemplo, hoy tenemos predios en la ciudad que aunque no se actualizaron por algún tipo de error, no les podemos cobrar más del 50% del impuesto o el 1% más el IPC. Entonces, el tema de la actualización es un tema progresivo que se va viendo a medida que van pasando los años. No solamente es el año siguiente a la actualización, sino posterior. Hoy tenemos predios que por mucho que le hayamos aumentado el avalúo en materia de cambio de zonas económicas, si venían pagando 1.000 pesos, van a seguir pagando 1.500 pesos, porque tengan avalúos estrepitosamente altos por los límites del impuesto. Hay que tener en cuenta eso porque, por ejemplo, nosotros hoy modificamos una zona económica que es la vía Sincelejo-Tolú. Son 130.000 predios que existen en ese corredor vial. Nos apropiamos del POP para hacer la actualización, 200 metros de cada retiro de vía que no estaban incorporados en la base como predios con destinos predios suburbanos, sino predios rurales, con avalúos artificialmente bajos, con un recaudo del impuesto muy bajo. Hoy hicimos el aumento de los avalúos con el cambio de zona, pero tenemos límite, que no podemos seguirlo, o sea, no podemos cobrarle más del 50% del impuesto predial. A veces se actualiza, pero nos quedan los límites del impuesto que a veces nos son trabas para el tema de recaudo. Nosotros, para el próximo año, aspiramos que la base catastral
que está en 8.5 billones de pesos, pueda crecer hasta los 13.000 billones. Tenemos una gestión pendiente este año. Hemos identificado más de 51 proyectos inmobiliarios en la ciudad, que en la actualización, obviamente, como en 2022 apenas estaban en construcción, hoy están plenamente terminados. Entonces, eso genera una modificación en las zonas económicas y una modificación en las zonas geofísicas. Eso hace que predios que tienen avalúos de 300 metros cuadrados pasen a tener avalúos de metro cuadrado de 1 millón de pesos. Entonces, eso genera un aumento bastante importante en la base. Aspiramos que el incremento sea de 5 billones para este año. Hoy estamos compitiendo en materia de gestión catastral con Barranquilla. Barranquilla hoy es un referente nacional. Nosotros estamos casi que pisándole la cola a Barranquilla, buscando que Sincelejo tenga un tributo un poco más alto. Barranquilla actualizó. Barranquilla tiene un mayor número de informalidades. Son 340.000 predios que tiene Barranquilla, pero 40.000 son informalidades. A veces importante actualizar, pero con todos los parámetros de la norma, evitando incorporar predios cerrados, incorporar predios informales, porque no van a generar ningún tipo de beneficio en materia tributaria. Esto fue en el periodo de la conservación catastral. Nosotros recibimos el año pasado, entre 1 de enero y 11 de noviembre, 23 de noviembre, recibimos un déficit en la base catastral. Esto se debe a que muchos predios que fueron inscritos tuvieron que haber sido eliminados, desenglobados o cerrados. Eso generó que la base se disminuyera casi un 1.1%. Que eso en avalúo, en impuesto predial, significa un recaudo de 500.000 millones de pesos menos. Entonces, hicimos la actualización y nos generó este incremento de 14.000 millones de pesos. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí hicimos unos barridos prediales en toda la ciudad, identificamos cantidades de construcciones que no estaban inscritas y logramos incorporar 14.000 millones de pesos más al avalúo de la ciudad, recuperando un porcentaje de al menos 100.000 millones de pesos a la base de recaudo. 10.000 millones de pesos a la base de recaudo. Actualmente, a la fecha, hemos incrementado la base un 1.59%. Esperamos que a finalizar el año podamos llegar a ese billón. Como les dije, hoy estamos trabajando en la UPR Chochó, que es el 33% del territorio cincelejano. Aspiramos que más de 7.000 predios queden actualizados. Obviamente, mucha parte de Sincelejo ha cambiado la estructura de planeación. Hoy tenemos muchos corredores viales que no han sido actualizados, zonas industriales que no han sido incorporadas a la base. Tenemos muchos predios que dejaron de ser lotes, hoy son grandes edificaciones. Y eso va a hacer que más tardar a diciembre de este año tengamos una base no de 8.5 billones, sino de 13 billones de pesos. 13 billones de pesos. Entonces, esa es la experiencia que tenemos hasta la fecha. Tenemos contacto permanente con el IGAT. Hoy Sincelejo está adelantando un contrato de actualización con dos municipios más en sur de Bolívar, con Morales y San Pablo. Tenemos la expectativa de que Sincelejo pueda lograr ser uno de los mejores gestores catastrales del país. Tenemos un reto importante que es, realizar los empalmes permanentes con la superintendencia y mantenernos informados entre el IGAT. Es importante mantener información con el IGAT porque de IGAT depende las fichas prediales y la información jurídica de los inmuebles. Sin más, muchas gracias y feliz tarde.